charla. Y hoy nos acompaña José Miguel Rasende, que es el presidente de Vox Melilla y también diputado local de esta formación. Hola, José Miguel. Hola, buenos días. Pues encantado por la compañía y encantado por el lugar donde vemos toda la ciudad, que esto es precioso. Desde luego las vistas son impresionantes. Todas las semanas nos acompañan compañeros de Popular Televisión y hoy va a participar también en esta charla Luisa Sánchez. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buena, Begoña, muy bien. Bueno, pues tenemos 30 minutos por delante para abordar la actualidad local de la mano del máximo responsable de Vox. Y me gustaría empezar preguntándole a José Miguel Rasende una valoración general de lo que está haciendo el gobierno, de la labor del gobierno y si les están permitiendo hacer oposición como a ustedes les gustaría. Bien, me gusta la pregunta porque realmente siempre digo que con esa mayoría reforzada que tiene el Partido Popular, al fin y al cabo con 13 diputados serían ya mayoría y tienen 14, yo creo que el Partido Popular podría permitirse el lujo de ser elegante en el trato con la oposición, de admitir iniciativas, porque al fin y al cabo cualquier cosa que se apruebe en la Asamblea va a ser porque el Partido Popular lo quiere. De manera que esa fuerza que tiene, entiendo que debería servir para ser, con el resto de partidos que conforman la oposición, para ser generoso, amplio, elegante. Bueno, ha pasado un año de gobierno prácticamente, casi ya, es decir, estamos hablando de un cuarto de legislatura, es decir, que es mucho tiempo ya. Y bueno, por supuesto ya no cabe hablar de esos primeros 3 meses o 90 días o 100 días para situarse y definir un rumbo, sino que estamos ya hablando de que las cosas o se hacen bien desde el principio o si no el tiempo va pasando y cuando nos demos cuenta estamos ya metidos en nuevo periodo electoral. Nos hablaban en el Partido Popular 3 pilares, ¿no?, para Melilla. Decían la educación, el turismo y la economía digital. Bueno, la educación desde luego es algo que nos gusta mucho en Vox. Nosotros en nuestro programa también era uno de los puntos que entendíamos que debía de ser fuerte para el desarrollo de nuestra ciudad. Potenciar los estudios universitarios, con la Universidad de Granada, con cualquier universidad privada que quisiera venir e instalarse aquí, los estudios de formación profesional, aparte, por supuesto, de los estudios básicos y del instituto, que estos, como dependen mucho más directamente de la Administración central, bueno, desde la ciudad se pueden pedir o se pueden reclamar, pero quizá es una iniciativa que está ahora mismo en manos del Gobierno central. Bueno, vemos que entonces la parte de la educación, que sería muy interesante, no va a gran velocidad. Vemos también que bueno, pues se va planteando que vengan carreras. Es verdad que la universidad tiene sus tiempos, es decir, que si se plantea hacer aquí, pues por ejemplo, una carrera de datos e informática y demás, es verdad que eso pues se tarda 1 o 2 cursos en iniciar el primer curso de esa carrera y luego en años sucesivos son los cursos siguientes. Eso tiene su velocidad, pero es verdad también que lo que todos esperábamos, no solo Vox, toda la ciudadanía, ayer salió algo en prensa sobre esto. Oiga, ¿qué carrera le gustaría? Todos coincidimos, medicina. Medicina, ¿por qué? Porque traería además un plantel de profesores especialistas en sus respectivas especialidades, valga la redundancia, que servirían para paliar también la deficiencia que tenemos en ese aspecto en la ciudad, ¿no?, la deficiencia de servicio médico. Bueno, pues yo creo que esta debería ser la gran apuesta. Entonces, bueno, yo animo al Gobierno, ya digo, los años van pasando, yo creo que esa carrera de medicina es lo que tenemos que conseguir, creo que además sería también una manera de adelantar la inauguración, por fin, del nuevo hospital universitario, vaya esto entre comillas, lo de universitario. Siguiente pilar, el turismo. Bueno, ahí el turismo yo veo es un pilar que tiene, pues a su vez, 2 columnas, ¿no? Una de ellas es los cruceros, el turismo de cruceros, que no depende directamente de la ciudad, sino tiene mucho que ver con la autoridad portuaria.
Es también un desarrollo económico que hay que hacer con muchos años. Las reservas de barcos de crucero se hacen con 2 años de antelación sobre la temporada. Y bueno, esto pues lleva, como digo, su tiempo. Yo creo que lo estamos notando mucho ya en la ciudad. Están viniendo cruceros. Ayer vino uno. Ayer mismo tuvimos uno aquí. El cuarto. Se anunció por la autoridad portuaria que para este año podría haber un total de 22 cruceros, que es algo fabuloso. Quiero decir, a partir de 10, 12 cruceros al año es que lo estamos haciendo francamente muy bien. Hay que pensar que no tenemos un muelle apropiado, se va a construir, pero de momento no lo tenemos. Lo cual quiere decir que vengan 10 o 12 cruceros es un auténtico éxito. Se anuncian hasta 22. Si finalmente en vez de 22 vienen 18, por favor, no es ningún fracaso, es un éxito memorable. Y esto, desde luego, yo sí lo veo como una realidad, ya se está produciendo, y ahí es donde tenemos que echar toda la carne en el asador. Tenemos que hacer, sin duda alguna, ese muelle de cruceros. Tenemos que mejorar la ciudad, los comerciantes, los propios ciudadanos. Tenemos que recibir a los cruceristas con muchas ganas, a los cruceristas y a los tripulantes de los cruceros, que también hacen sus gastos y también dejan aquí su impacto económico. Luego está otra parte del turismo, decía yo, una columna un pilar con 2 columnas. La otra parte son los bonos turísticos. Bueno, con los bonos turísticos no podemos estar de acuerdo. El bono turístico, al fin y al cabo, es un turista que viene aquí completamente subvencionado. Por mucho que nos diga el consejero del ramo que hay una vuelta, un retorno de 5 hasta 5 veces o más de 5 veces el gasto que se ha producido, hombre, todos vemos que esto no es verdad. Y además, si fuera verdad, entonces sería una auténtica mina, porque con gastar más y más en esos famosos bonos, pues la ciudad ganaría más y más dinero. No es así. Y traer turistas subvencionados, yo creo que en realidad es una arma de doble filo, porque significa o da una imagen, da una idea al turista de que, hombre, es verdad que la ciudad es bonita, porque lo estamos viendo desde estas ventanales. La vista es bonita porque la ciudad es bonita, no por otra cosa. Entonces es verdad que Melilla es maravillosa y es preciosa, pero claro, si te pagan por venir, algo tendrá la ciudad que no valga la pena, ¿no? Porque me tienen que pagar para ir. Quiero decir que aquí hay una idea de fondo perversa. De manera que los bonos turísticos no nos gustan. El tercer pilar, la economía digital, pues sinceramente vemos que lo que se está concretando es en el juego online, que es lo que parece que lleva todas las energías de este capítulo, y sinceramente pues no nos parece que sea el gran desarrollo económico de Melilla. El juego online, al fin y al cabo, pues bueno, produce o genera los puestos de trabajo que genera, que bueno, pueden ser especializados, pero desde luego no son muchos. Y luego además es una actividad bueno, que es legal, y entonces como es legal la aceptamos, pero quizá no es el tipo de negocio que más nos agrada a todos. Pensemos que en gran medida esto pues se fundamenta en una cierta hábito de las personas, en bueno, cosas que quizá no solo deseables, ¿no? De manera que, ya digo, no es la parte esta digital de la economía, no acabamos de ver que se concrete en algo bueno. Definitiva, resumiendo, no vemos un vuelco en la economía de Melilla, no lo hay. Melilla es una ciudad de la que nuestros jóvenes se van, por desgracia. Yo ahora, entre ustedes, los periodistas, veo a jóvenes y eso es maravilloso, pero me gustaría ver estas mismas caras jóvenes y formadas pues en otros ámbitos de la vida en los que desgraciadamente creo que no hay, porque yo veo que los hijos de mis amigos, de mis compañeros, se instalan fuera mayoritariamente y bueno, pues esta es la gran pena de Melilla, ¿no? Algo habrá que cambiar para que Melilla vuelva a ser atractivo. Que se vayan los jóvenes es un problema, pero es un síntoma. El problema está detrás de ese síntoma. ¿Por qué se van? ¿Por qué no es atractiva Melilla? Eso es lo que hay que tocar, ¿no? En fin, más prisas que actividad efectiva, es lo que veo en el gobierno actual. En cuanto también, pues, al principio con esa oposición y esa mayoría absoluta, pues, ¿cuál es su opinión? ¿Se está utilizando bien esa mayoría absoluta o si, sin embargo, se está
utilizando esa posición de bloqueo, por así decirlo? Pues yo veo que, como he dicho, en vez de utilizar esa mayoría para ser generosos y admitir cualquier propuesta de cualquier partido de la oposición que sea interesante para la ciudad, que parece que es lo que sería deseable, pues parece que utilizan la mayoría, pues como usted dice, ¿no? Pues un poco en el sentido del bloqueo. Pues no, mira, si alguien de la oposición tiene alguna iniciativa, pues la corto y no permito que salga adelante. ¿Por qué? Si es algo bueno, ¿qué más da quien lo proponga si es bueno para la ciudad? ¿Aquí para qué estamos? ¿Estamos por el bien de Melilla o estamos para hundir al resto de partidos? Si el resto de partidos no tienen tu flotabilidad, porque tú eres el partido dominante con amplitud, no necesitas hundirlos. Si ya está, si tú eres hegemónico. Al contrario, como he dicho ya, pues te puedes permitir incluso ser elegante y, por supuesto, cualquier iniciativa que se apruebe en la Asamblea, ya sabemos que haya partido de quien haya partido, se ha aprobado por la voluntad del Partido Popular. En ese sentido, es una pena que no anime a la participación, que no dé cancha al resto de partidos, porque realmente, hombre, todos tienen buenas ideas, el Partido Popular, pero también el resto de partidos. Incidiendo un poco en esta línea, las propuestas de la oposición al Gobierno se plantean vía mociones. Ustedes Sí. han presentado algunas, lo que llevamos de legislatura. ¿Qué recorrido están teniendo? Porque hace unos días se quejaban ustedes de que, bueno, el trámite parece que se alarga un poco en el tiempo, ¿no? Efectivamente, así como decía que es un Gobierno que le veo con muchas prisas y poco efectividad, en la tramitación de las mociones, más que las prisas, lo que se pone de manifiesto es la falta de efectividad. Por ejemplo, hoy mismo, ahora en lo que queda de mañana, veremos una moción de Vox que se presentó en el mes de octubre pasado. Hombre, es mucho tiempo. Es verdad que las mociones siguen un curso administrativo, es verdad que pasan una serie de informes, entre ellos un informe jurídico, en fin, tienen su tramitación, pero también es verdad que tienen unos plazos y lo cierto y verdad es que esos plazos no se prolongan durante más de 5 meses, ¿eh? Entonces, bueno, pues estamos viendo, ya digo, empezamos a ver alguna de las mociones que presentamos, pero bueno, pues presentamos, por ejemplo, mociones sobre la agenda europea, que es algo que es simplemente que el Gobierno y la Asamblea de Melilla pues se manifiesten ante el Gobierno español para rechazar aquellas medidas que desde Europa pueden hacer daño a la industria española o a los intereses españoles. Bueno, eso es algo muy sencillo de hacer, ¿eh? Es decir, no es algo más allá de una postura manifestada por escrito ante el Gobierno y que serviría para darle fuerza a toda la industria española, a todos los agricultores, a todas las personas que están sufriendo los abusos desde la Unión Europea. Presentamos también una propuesta sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y sucesiones para rebajar su cuantía. Esto no es algo que tenga que hacer la ciudad, es algo que la ciudad solicite a la Administración central. Por lo tanto, es algo sencillo y es algo claramente muy bueno para los ciudadanos. Se hizo en otras comunidades, ¿por qué no se puede hacer en Melilla? Hemos presentado también una que tuvo una acogida popular enorme sobre el cementerio, que iba más allá de hablar de las reparaciones que hay que hacer, que en eso, bueno, pues parece que son muy evidentes y eso hay que acometerlas. Hablaba también, y esto es creo que muy interesante, sobre añadirle al nombre que tiene, Cementerio de la Purísima, añadirle alguna expresión que haga mención al valor histórico que tiene. Decíamos, por ejemplo, que se podría llamar Cementerio de la Purísima y de los Héroes de España. ¿Por qué? Es el cementerio, con enorme diferencia de nuestra nación, donde más laureados hay enterrados, en fin, condecorados de todo tipo de condecoraciones en campañas de guerra. Es francamente un cementerio con una historia, con una capacidad de atracción, aunque parezca triste decirlo, pero los cementerios también son objeto de turismo, y creemos que en nuestra ciudad, si le damos un nombre
que evoque la realidad de lo que contiene y de la historia que tiene nuestro cementerio, creemos que sería bueno para la ciudad. De hecho, ya digo que es una de las iniciativas que hemos tenido que mayor buena respuesta popular ha tenido. Bueno, lo presentaremos, es decir, ya lo hemos presentado y a lo largo de la mañana, pues se va a pasar por comisión, ya veremos lo que sucede, ¿no? Hombre, yo me gustaría que se aceptara esta moción, porque, insisto, con independencia de quién haya tenido la idea, esto es muy bueno para la ciudad de Melilla. Pues adelante con ello, ¿no? En fin, hemos presentado más mociones, pero por resumir un poco, estas serían las principales, ¿no? En el tema económico ya se han posicionado ustedes en contra del cambio, estoy hablando de las cuotas patronales a la seguridad social, sí. Este cambio que ha hecho el gobierno de la bonificación del 50% por una subvención fija. Me gustaría que valoráramos un poco los acontecimientos, ese anuncio del gobierno el pasado 29 de febrero, en el sentido de que se iba a volver a la situación anterior. ¿Confía en que esto se produzca? ¿Cómo cree que está afectando al empresariado melillense? Bueno, ¿cómo está afectado al empresariado melillense? Lo dice el propio empresariado. Hace 4 o 5 días nos sumamos como partido, como Vox, a la concentración que los empresarios de Melilla hicieron en la Plaza de España. Nos sumamos claramente porque si los propios empresarios son los que están diciendo que ese cambio en la bonificación les ha afectado de manera muy negativa, pues ¿quiénes somos nosotros para opinar o decir? Pues oiga, lo ha dicho el verdadero interesado. De manera que lo que no podemos es, por una parte, decir que estamos haciendo cosas importantes por el empleo y, por otra, medidas de este tipo, como es la bonificación, pues estar retirándola o cambiando su configuración, que al final nos lleva a la desconfianza y a que haya menos empleo en Melilla. Precisamente, decimos, si queremos cambiar la estructura económica de nuestra ciudad, Vox cree que debemos parecernos lo más posible a la península, al resto de Europa, quiero decir, tener un sistema fiscal igual para que no exista una frontera económica entre Melilla y el resto de Europa, como hay ahora mismo. Ahora mismo Melilla, lo hemos dicho muchas veces, tiene 2 vallas, 2 fronteras. La que nos separa de Marruecos, pero también la que nos separa del resto de España y de Europa. Entonces, si nosotros conseguimos romper esa valla que nos separa del resto de España, del resto de Europa, y tenemos una fiscalidad igual que la de allá, el sistema común europeo, eso sí, con todas las bonificaciones, con todas las ayudas, con todas las subvenciones de las que nos podamos beneficiar, Melilla será un territorio económicamente muy favorable y será un territorio que está plenamente integrado con el resto de Europa. Por ahí puede venir el desarrollo de nuestra ciudad. Hay que tomar medidas muy decisivas, medidas fuertes, medidas que además no se toman de hoy para mañana, porque es verdad que esto sería un proceso que llevaría 2, 3, 4 años de conseguir. Pero si tenemos la decisión, podríamos hacerlo. Esto es lo que tenemos que ir. Entonces, si precisamente lo que cortamos son las subvenciones o algún tipo de subvención, como es esta de la Seguridad Social, esta bonificación, y con esta bonificación todavía añadimos unos metros más a la valla que nos separa del resto de España y del resto de Europa, pues lo estamos haciendo muy mal. De hecho, se ve en Melilla. En Melilla el paro sigue siendo el mismo de siempre, es un paro crónico. Un paro de larguísima duración, del que no somos capaces de salir. Somos la comunidad de España con mayor índice de paro. Además en todos los sectores, paro femenino, paro juvenil, todo. Los números 1 en lo peor. Esto no puede ser. ¿Alguien, además de Vox, se ha planteado la utilidad de los planes de empleo? Pues le voy a decir quién se lo ha planteado, los empresarios. Yo no sé si lo manifiestan, pero los empresarios reconocen que los planes de empleo son un valladar, un problema para encontrar trabajadores. El trabajador prefiere acogerse a los planes de empleo antes que empezar a trabajar de manera fija en una empresa. Entonces, ¿los planes de empleo son de verdad de empleo o son planes de desempleo? Hay que decir la verdad, hay que tener valentía y decir las cosas. Perdón. En esa concentración también que se mostró apoyo por parte del partido, en sus declaraciones también
incluyó una novedad que también pedían, además de esa restauración del sistema anterior, sino también esa bonificación a esas entidades de mar. Efectivamente. Mire, eso es, hace como tantas veces en Vox, eso nos hemos erigido en la voz de personas que nos lo han trasladado, que nos han dicho, oye, yo como familia tengo una empleada de hogar, ¿por qué yo no me parezco a una empresa que contrata a una persona y que se pueda beneficiar de esa bonificación? Pues tiene razón. Y por eso lo hemos trasladado. Oiga, porque esa bonificación, además de volverla a su estado anterior de bonificación, no de subvención, no la ampliamos también a otros sectores. Por ejemplo, el del servicio doméstico, que la familia que contrata a una persona pueda beneficiarse también de esa bonificación del 50% en la seguridad social. Pues es una gran idea, facilita también el empleo, ¿por qué no? Estupendo. Estamos hablando con José Miguel Tasende, que es el presidente de Vox Melilla y diputado local en la Asamblea. Y me gustaría plantearle también, ahora que hablamos de las bonificaciones y de temas que tienen que ver con el Gobierno central, el asunto relacionado con la aduana comercial y con el régimen de viajeros. ¿Son optimistas con respecto a lo que Marruecos pueda hacer respecto a Ceuta y Melilla o todo lo contrario? Claramente todo lo contrario. No podemos ser optimistas cuando la historia terca nos dice una y otra vez que Marruecos siempre hace lo que sea favorable al mal de Melilla. Marruecos siempre hace lo que para Melilla sea malo, lo que nos hunda, lo que acabe con nuestra economía, lo que lleve a España, al resto de España, al conjunto de España, a aburrirse de esta ciudad. Esa es la intención de Marruecos y no es otra. Me habla usted de la aduana. Desde Vox lo hemos comparado siempre a una válvula. La situación de la aduana, una válvula significa que deja pasar en un sentido y no en el otro. Podemos pasar mercancía de Marruecos para acá, es decir, ellos pueden exportar en régimen de viajeros, porque la aduana no existe, pero en régimen de viajeros sí. En cambio, los viajeros nuestros que pasen para Marruecos no pueden llevar ningún tipo de mercancía de uso personal. ¿Esto qué está haciendo? Pero lleva ya años, claro, desde el 18. Está haciendo que no podamos llevar para allá objetos de uso personal, o comida o lo que sea, comprada en el comercio local de Melilla, lo cual es un daño grave, es un daño importante. En cambio, sí que podemos recibir la que viene de allá, que a su vez le hace la competencia desleal al comercio de aquí. De manera que esa válvula es lo que ahora mismo Marruecos está permitiendo y manteniendo. Por eso decimos, mire usted, ese tipo de frontera no la queremos, es que no nos conviene a Melilla. Y todavía hay mucha gente que todavía añora la posibilidad de que se abra la aduana y que lleguemos a tener un posible desarrollo económico exportando a Marruecos. Sinceramente no lo vemos posible. Creemos que los hechos son tozudos y la historia nos dice que Marruecos nunca hará nada que pueda beneficiar a nuestra ciudad. Ahora mismo nos tiene estrangulada y más nos querrá estrangular. Por eso que lo que tenemos que hacer es dirigirnos, creo que fuimos los primeros en decirlo hace ya años, dirigir nuestra mirada económica al resto de España, al resto de Europa, al resto del mundo y olvidarnos precisamente de lo que tenemos más cerca, que por desgracia no es lo mejor, ni es lo más fácil, es lo más difícil y además es lo venenoso. Bueno, esto coincide por tanto con lo que viene diciendo desde hace tiempo también el presidente de la ciudad de mirar al norte, ¿no? Bueno, yo creo que lo dijimos antes que el presidente de la ciudad, pero en todo caso me da igual porque no voy a entrar en esa pelea. Si lo dice, que actúe en consecuencia y que mire al norte. ¿Y qué le parece, por ejemplo, en el sentido de mirar al norte, el convenio con la Junta de Andalucía? ¿Tiene confianza en que se pueda traducir en beneficios para la ciudad? Yo creo que los convenios con cualquier entidad de la península son buenos. Con la Comunidad Autónoma de Andalucía el convenio puede ser muy bueno si se desarrolla y se pone en vigor. De hecho, Vox organizó en años pasados encuentros con compañeros de Vox de Andalucía. Como saben, en Andalucía tenemos una representación en el Parlamento importante y hemos llegado a acuerdos dentro del partido, lógicamente, porque no tenemos responsabilidad de gobierno ni allá ni aquí,
pero hemos llegado a acuerdos de colaboración que además se han plasmado en realidades. Quiero decir, los compañeros de Vox en Andalucía nos echan una mano con temas complicados que nos puedan surgir en la ciudad, temas que requieran pues, que especialistas en las materias, hablo pues, de temas de economía, por ejemplo, pues le den un vistazo a lo que hacemos, nos den ayuda, nos den apoyo y todo eso nos lo están prestando, con lo cual tenemos un equipo que está sobredimensionado para lo que es Melilla, es decir, contamos en realidad con personas y con especialistas de Andalucía que nos ayudan en nuestra labor aquí. Con todo esto que hacemos, ya digo, a nuestro nivel de partido, yo creo que si esto se hace como administraciones, puede ser utilísimo para la ciudad de Melilla, de manera que lo suscribo al 100%. Claro que podemos hacer acuerdos con Andalucía. José Miguel, Vox siempre se ha posicionado a favor de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Por supuesto. Estado. Aquí en Melilla tenemos un colectivo amplísimo entre Policía Nacional, Guardia Civil. ¿Qué cree que debería hacer el Gobierno central para mejorar la calidad de vida de estos profesionales? Mire, eso es muy sencillo porque lo único que hay que hacer es preguntarles a ellos qué es lo que necesitan y ellos enseguida les responden. Medios organizativos, es decir, que cuando actúan lo hagan de conformidad con unos protocolos que digan claramente qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo y por lo tanto se sientan protegidos en su actividad, en sus acciones. Y luego una serie de medios materiales que también están reclamando. No solo cuando eran las avalanchas de la valla, que parece que han remitido, sino también en cualquier actividad del día a día. O sea, es la propia policía, la propia Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también la policía local. Es decir, todas estas fuerzas, ellos son los que mejor nos pueden decir, y nos lo dicen, qué es lo que necesitan. Lo que pasa es que parece que los tenemos abandonados. Son un colectivo importante en Melilla porque tienen que serlo. Es que Melilla es una ciudad con unas circunstancias de alejamiento, de frontera, que exigen tener una gran cantidad de fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que pasa es que tenemos que tenerlos, lógicamente, muy bien atendidos, muy bien dotados de medios y, como digo, también de medios organizativos. Es decir, ellos tienen que sentirse amparados por la ley. Cuando actúan, no puede ser que duden si puedo hacer o no puedo hacer algo, porque si no me puedo ver delante de un juez. Verse delante de un juez no es malo, pero verse delante de un juez 3 veces al año por denuncias fundamentadas en criterios que los delincuentes utilizan por falta de organización de la policía, eso no es bueno. Eso no es bueno, eso es abusivo y entonces no puede ser. No puede ser que por otra parte haya barrios en Melilla donde la policía pues se sienta agredida ella misma. Estoy hablando de barrios donde los propios taxistas, el servicio de bomberos, las ambulancias, el servicio de COA de autobuses. Oiga, aquí no puede haber guetos sin ley. Estoy hablando de una ciudad donde tenemos, por desgracia, una serie de redes de narcotráfico que sabemos que existen, por lo tanto tiene que haber policía. De una ciudad donde cada cierta cantidad de meses se descubren nuevas tramas yihadistas con conexiones en el resto de España, en el resto de Europa, en el resto del mundo, por medio de Internet. Fíjese que aquí sí que funciona la electrónica. De manera que esta es una ciudad que en ese sentido debe estar muy protegida. No nos queda mucho más tiempo, pero sí me gustaría que habláramos un poco del tema, bueno, no es del ámbito local, pero es importante en la ciudad, sanidad y educación. Claro. Bueno, pues me gustaría que nos valorara cómo cree que se están haciendo las cosas. Se acaba de inaugurar un colegio, pero bueno, realmente los sindicatos educativos siguen haciendo importantes demandas y en el ámbito sanitario estamos pendientes de la inauguración de ese hospital y la puesta en marcha del hospital universitario con constantes protestas por parte de los profesionales de la medicina, sobre todo los médicos y los especialistas. Ustedes los han apoyado reiteradamente. Siempre. ¿Cómo ven las cosas? A ver, ya hemos citado un poquito, ¿no? Cuando hemos hablado de la educación y de la educación superior, también de la educación media y elemental, básica. Aquí en Melilla hay 3 temas, educación, transportes y sanidad, que son también los temas de siempre. Educación,
Oiga, que se inaugure un nuevo colegio es una buena noticia. Es decir, esto no vamos a ponernos... Que es verdad que siempre se dijo, se hablaba de 2 o 3 centros educativos. A ver, de memoria ahora hablo, creo que eran 2 de educación elemental y 1 de media. Posiblemente habría que abrir también algo en relativo a la formación profesional, que yo creo que deberíamos de darle mucho más énfasis en Melilla, incluso viniendo estudiantes de fuera. O sea, ya no hablo solamente de la formación profesional para los vecinos de Melilla, para nuestros jóvenes, sino también incluso para los que puedan venir de fuera, determinadas especialidades de formación profesional. De manera que ahí sí hay que hacer, y desde luego hay que celebrar lo que se hace, pues también, porque, hombre, no podemos estar criticando solo y sin apoyar lo que se haga de bien hecho. En cuanto a la sanidad, lo hemos tratado también diciendo que, bueno, pues una carrera como medicina iba a influir de manera muy buena en la asistencia sanitaria de nuestra ciudad. Vox siempre apoya el conjunto del sistema sanitario. Vox siempre dice que sí, las demandas de los médicos especialistas, de los médicos de atención primaria, que son muy básicos, que ahora mismo, con motivo de los exámenes de MIR que se han celebrado hace poco, se ve como los médicos de atención primaria no están surgiendo vocaciones a esa especialidad, porque es una especialidad poco valorada. Si se paga menos, es que está menos valorada. Al fin y al cabo vivimos en un mundo, un poco por desgracia, demasiado mercantilista, y desde luego lo que no se paga no se valora, y de manera que entendemos que la medicina de atención primaria, la medicina de familia, que es la de toda la vida, la clásica, debería de estar valorada en lo que vale, en lo que de verdad aporta a la sociedad. Entonces, los centros de salud también hablábamos de que habría que abrir quizá alguno más, habría que racionalizar, habría que organizar de nuevo todo este servicio. Ya sé que no depende de la ciudad autónoma, pero es algo que desde la ciudad podemos pedir a la Administración central. De manera que sanidad y educación, pues 2 temas de los de siempre, y junto con transportes, pues de los temas de siempre también, que en Melilla no acaban de solucionarse. Pues aquí lo tenemos que dejar porque no tenemos tiempo para más. Pues una pena, una pena, porque estaba yo muy bien con ustedes, muy bien acompañado, y ya digo, con las vistas, que de vez en cuando echaba por el rabillo del ojo una mirada. Qué bonita es nuestra ciudad. De hecho, podemos aprovechar para invitar a los melillenses a que suban al parador y desayunan aquí, porque bueno, se está de maravilla. Aquí van a alimentar el cuerpo y el alma con lo que pueden ver desde aquí. José Miguel, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por Muchas gracias a ustedes, gracias. Bueno, y aquí ponemos el punto final del programa. Enseguida noticias nacionales e internacionales, y a las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.